Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a mi casa y a mi cocina. Estamos aquí otra vez y hoy vamos a preparar una berenjena a la parmigiana y una cosita más. Nos sobrará algo de albahaca y la quiero aprovechar. No la vamos a guardar en la nevera, ¿ok? Y lo que vamos a necesitar entonces serán 4 berenjenas, que fará más o menos 1,2 kg, un poco de anacardos, queso parmesano, 2 dientes de ajo, pimienta en grano, 2 mussarelas de búfala, fior de latte, albahaca, 1,2 kg de tomate pelado. ¿Y cómo la vamos a hacer? Pues empezamos por aquí. Vamos, primero pelamos las berenjenas, porque no la queremos con piel, porque facilita mucho que no tenga la piel al momento de cortarla, de servir, será mucho más fácil, ¿ok? Entonces vamos a limpiarla bien, que no nos quede nada, bien limpita. Esto es un peligro, se engancha mucho. Toma cuidado con estos peladores de tomate que son agresivos. Ok, aquí está. Dejamos eso de aquí y vamos a dar el corte que queremos. Con más o menos 1 centímetro, 1,5 cm, ya va bien, ¿vale? No hace falta que sea muy fino. Eso de aquí, así lo queremos. Pues aquí ya tenemos todas las berenjenas peladas y cortadas y vamos a empezar a ponerle un poco de sal en las berenjenas y las dejaremos descansar un rato para que vayan perdiendo la resina que la hace un poco amarga, y también vamos a aprovechar y dar una primera ablandada en la berenjena para que en el momento que empezamos a cocinarla que no esté tan dura y no tarde tanto tiempo en hacerse en el horno. Es un detalle muy importante, ¿vale? Porque si no, puede estar hora y hora y poco en el horno y se te puede quedar un poco dura, un poco con aspecto de cruda. Entonces, eso de aquí que hacemos, dejarla unos 20 minutos más o menos marinando con la sal, le va a sacar un poco de agua, le va a sacar la resina y nos facilitará el tiempo de hoy. Ahora tenemos aquí el aceite ya calentándose, porque hemos dejado ahí las berenjenas que se vayan pochando un poquito. Vamos a cortar el ajo, el aceite ya está caliente. Y ya sabéis que a mí me gusta el ajo frito, oliendo, avisando a todos los vecinos de que estamos empezando a cocinar. Ok, que se huela de lejos y que sepa, hoy alguien está friendo ajos. Pues eso es lo que queremos. Los ajitos fritos, oliendo ricos. Desde el principio vamos a empezar a tener ganas, tenemos a tener hambre y vamos a querer comer. Aquí tenemos el aceite ya bastante caliente, el ajito se va haciendo, el tomate, que ya sabéis que a mí me gusta el tomate entero pelado, porque nos da una salsa mucho más bonita, más interesante. La achafo aquí con la mano, a lo bestia, y vamos a verterla sin dejar que se nos queme el ajo. Y aquí está. Tenemos perfecto, aquí es, y tapamos eso. Pues ya tenemos aquí el tomate que empieza a hervir, ¿vale? Y acabo de romper más o menos algún trozo gordito que haya quedado del tomate, lo vamos a dejar aquí. Pues es lo que busco, ¿vale? Lo que os decía antes, estos trozos de tomate no tienen precio en una buena salsa de tomate. A mí me encanta que sea así, que se vean los trozos, residuos del tomate entero. Hace la salsa ser mucho más bonita. ¿Ok? Vamos a ponerle un poquito de sal y vamos a poner también un poquito de azúcar, porque ya sabéis que los tomates pueden tener un punto ácido que a veces hace que la salsa sea un poco desagradable y algunas veces te hace pensar que está salada y no es la sal, es la acidez del tomate. Entonces un poquito
de azúcar, como el viejo secreto de la cocina de la mamá, la cocina italiana, de echar una buena cantidad de azúcar en la salsa para que sepa bien. Ahora comprobamos que esté bien. Me parece que va bien. Luego más, cuando se cocine, podremos comprobar eso un poco más. Y os quiero comentar algo de la berenjena, que es la berenjena parmigiana. Es un plato típico de Sicilia y de la parte meridional de Italia. Y en Sicilia en general lo hacen con el queso pecorino, pero en la otra parte del país, en donde la hacen bastante, utilizan parmigiano o a veces el grana padano. Tenemos aquí el tomate que ya está en marcha, ¿ok? Y vamos a aprovechar el tiempo y vamos a adelantar un poco eso de aquí. Vamos a cortar las mozzarelas para que las tengamos ya más o menos listas cuando vayamos a montar la berenjena parmigiana, ¿ok? Así a trozos gordos, no hace falta mucho detalle, porque total eso se va a fundir y se va a quedar metida entre capas de berenjena y salsa de tomate, ¿ok? Eso es. Y podremos también, os voy a explicar qué es lo que había pensado con la albahaca, ¿vale? Vamos a aprovechar muy poca cantidad del manojo que he comprado en la frutería y se nos quedará todo este de aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer con eso de aquí? Os propongo que hagamos una salsa pesto y vamos a hacer una salsa pesto un poco distinta, que en vez de utilizar los típicos piñones del pesto genovese, vamos a utilizar anacardos, que son los frutos secos que tengo en casa, porque se puede hacer eso: nueces, cacahuetes, anacardos, almendras, lo que tengamos. No llamaríamos un pesto genovese, pero el pesto genovese se hace con piñones. Y como no tengo hoy piñones, pues con eso de aquí, así será. Aquí ahora vamos a rallar el queso parmesano. Una cantidad suficiente para el tomate, que está aquí, ya lleva aquí más o menos unos 3 minutos. Y creo que necesitaremos unos 5 minutos más para que llegue al punto que queremos. Y no vamos a estar aquí todo el día perdiendo tiempo, ¿no? Vamos a ser rápidos, prácticos, aprovechar el tiempo para adelantar cosas que vamos a necesitar. Entonces, con esta cantidad de parmesano que tengo aquí, ya tenemos suficiente para cubrir la berenjena. Y ahora vamos a rallar un poco para el pesto, que necesitaremos una buena cantidad, porque un buen pesto pide una buena cantidad de quesos. Vamos allá, ya estamos acabando eso. El tomate se va haciendo un poquito más. Ok, con eso ya tenemos suficiente. Aquí ya tenemos tomatito como lo queremos, ok. Esa es la textura que queremos, que esté así, con un poco de agua todavía, pero que no esté demasiado concentrada, pero que no esté súper hecha, ok. No hace falta mucho tiempo, han estado aquí 8 minutos y ya tiene más que suficiente. A mí me parece que me falta un poquito más de azúcar, ¿vale? Que tiene todavía un puntito un poco ácido. Ya vamos a poner el azúcar y con eso ya más que suficiente. Pimienta negra, que siempre va bien, ok, un pelín, y la vamos a acabar con eso, unas pocas hojas de albahaca aquí al final. No queremos cocinarla, no hace falta. La albahaca empieza a echar olor inmediatamente. ¡Qué bueno es! Me encanta este olor. Es de verdad para mí una de las grandes salsas, de los grandes inventos italianos. Un pomodoro y basílico. Es genial. Me encanta, es deliciosa esta salsa. Pues ya, y aquí estamos. La vamos a apartar y vamos a poner la plancha
a calentar y cuando esté caliente empezaremos a marcar la berenjena para que haga ya la primera cocción y luego empezaremos a montar las capas. Esto ya está más do que suficiente, muy calentito. Vamos a empezar, ¿ok? Tengo aquí al lado un trapito para secar más o menos la berenjena, para que no se... que saquemos el agua que hemos eliminado a través del uso de la sal, ¿ok? Las ponemos aquí, bien sequitas, y que se vayan haciendo un poco hasta que estén blanditas. Y ahora le damos la vuelta a las berenjenas para que se hagan por el otro lado y que cojan este color así morenito, ¿vale? Y así haremos con todas las demás. Ya tenemos aquí todas las berenjenas marcadas, pasadas por la plancha. Como veis, lo que buscamos es que se queden como ya hechas, ¿ok? Para que no tarden mucho en el horno. Vamos a empezar cubriendo el hondo de la bandeja, ¿ok? Con una capa de berenjena. Aquí así ya está bien. Luego echamos un poco de nuestra pomodoro y basílico, que nos ha salido preciosa, tiene un color súper bonito. Los tomates, ya estamos en diciembre, no es época de tomates aquí para nosotros. Yo he comprado tomates de lata, no pasa nada, siempre podemos comprar. No, espera, que voy a poner primero un poquito de mozzarella aquí. Que decía que podemos comprar los tomates de la industria normal, porque si no hemos sido precavidos para tener nuestros tomates en conserva caseros, pues apelamos a la industria, no pasa nada. Pero a mí me gusta pensar también de comprar un poco de la producción local, porque hay pequeños productores que tienen excelente tomate por ahí en las tiendas. Es fácil promocionar la gente que trabaja cerca de nosotros, nuestros vecinos, comprar en las tiendas pequeñas. Es algo divertido. Nos relacionamos con nuestros vecinos, ¿no? Es algo divertido. Me gusta hacer eso. Pues aquí ya tenemos más o menos una capita más. Vamos a seguir con eso. Como veis, es muy fácil. Tomate cubriendo la berenjena, un poquito de mozzarella, luego un poquito más de tomate y ya vamos acabando eso. Aquí así. Y damos ahora la última capa de tomate y finiquitamos nuestro montaje de nuestra berenjena. Ok, vamos a poner un poquito más de mozzarella por aquí y ya la tenemos lista, así tal cual. La vamos a meter en el horno durante unos 30-40 minutos más o menos y ya la sacaremos. Ok, vamos allá. Como os había prometido, os voy a explicar cómo aprovechar lo que me ha sobrado de la albahaca que hemos comprado. Tengo aquí un poco de agua hirviendo, nada, pulito, poca cantidad, ¿vale? No hace falta hervir de verdad, pero que esté muy caliente, que esté por encima de los 90 grados. Vamos a darle un susto a la albahaca. ¡Wow! ¡Qué bien huele esto! ¡Qué bonito! Ya está, con esto más que suficiente, porque con eso que estamos haciendo aquí nos va a evitar que nuestra salsa pesto se oxide después, ¿ok? Porque a veces la hacemos con albahaca fresca y acaba oxidándose, ¿ok? La enfrío rápido con un poquito de hielo que tenemos aquí, agua con hielo. La metemos tal cual así, no importa que tenga un poquito de agua, la sacamos, la metemos aquí y le vamos a añadir un poco de aceite y después la meteremos al congelador
y la dejaremos al congelador unas horas, 3-4 horas. Y yo ya tenía preparado aquí uno que ya está más o menos congelado, que es como lo quiero utilizar. Esto aquí, ahora vamos a empezar lo que es la preparación de la salsa pesto para aprovechar nuestra albahaca. Un diente de ajo, el aceite con la albahaca que habíamos puesto en el congelador, que estará bastante durita. Vamos a echar un poquito más de aceite. Con esto de aquí más que suficiente. Vamos a echar un poco de queso parmesano rallado y nuestros anacardos, que van a dar un toque un poco exótico a nuestro pesto. Un pelín, una pitada, una pizca muy pequeña de sal y ya está, ¿vale? Y aquí lo vamos a triturar. Y ya está. Aquí tenemos una linda salsa pesto, como podéis ver. Ahora la vamos a guardar, la ponemos en un tupper, la guardamos en la nevera y el día que queramos, pues vamos a hacer una pasta y ya tenemos la salsa hecha. Esto ya está. Vamos ahora a finalizarla. Ahora aquí vamos a poner un poco de queso parmesano para acabar de gratinarlo. ¿Os acordáis de la mozzarella que yo había puesto aquí por encima? Pues mirad eso, por favor. Eso de aquí tiene que estar espectacular, seguro, segurísimo. Está buenísimo, ¿eh? Ahora lo vamos a meter en el horno un ratito más, unos 4 o 5 minutos para que se gratine. Ya tengo aquí el horno puesto para gratinar, que se caliente solo arriba y nada más. Y eso 3-4 minutos ya está. Ya está. Está perfecta. ¡Wow! Mirad eso, por favor, mirad eso. Mirad bien cómo está. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita es! ¡Por Dios! ¿Veis lo que os hablaba? Comentaba antes. La mozzarella por aquí. Y más el queso parmesano. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. ¡Guau! ¡Espectacular! Ahora vamos ahí, la vamos a cortar. Uf, 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 uf. Qué ruido más bonito que me hace eso. Qué bonito. Y como veis, ha salido de una buena altura. Está bonita. Esto de aquí estará perfecto para 4 personas sin ningún problema, o para ti mismo 4 veces, como quieras, a tu gusto, a tu aire. Esto es. Ahora la vamos a sacar. Tenemos aquí un platito, la vamos a emplatar y tiene esta característica de que se desmonta un poco, pero no pasa absolutamente nada. La ajustamos aquí y aquí tenemos nuestra berenjena parmigiana o nuestra parmigiana de melanzane. Eso, chicos, eso es lo de hoy. Espero que os haya gustado mucho nuestra sugerencia de hoy, que la probéis, que nos comentéis, que nos digáis qué es lo que os ha pasado, si ha ocurrido algo, y después dais al like ahí abajo, activar notificaciones, ¿vale? Y si no estáis suscritos, pues suscribiros y así estaréis informados de todo lo que vamos haciendo, ¿vale? Muchas gracias, buen provecho y hasta pronto.